La Corte Suprema de Justicia suspendió la distribución de un manual de derechos reproductivos auspiciado por la Procuraduría de los Derechos Humanos. Esto desató la polémica y de eso hablaremos esta noche con la etiqueta SF Derechos Sexuales. A continuación la nota de esta controversia. La Corte Suprema de Justicia amparó a la asociación La Familia Importa y obligó a la Procuraduría de los Derechos Humanos a retractarse la divulgación del Manual de Derechos Sexuales y Reproductivos, en especial en la página 22, en la que se aborda sobre la interrupción del embarazo. Según la asociación, con este manual, la PDH promovía el aborto. Ha sido hablar de derechos sexuales y reproductivos para disfrazar el término aborto. Y de hecho el manual dice taxativamente el aborto es un derecho humano. Entonces es algo que ustedes pueden verificar en la sentencia. Es muy enfática en condenar el aborto y la protección de la vida desde la concepción. De la lectura de la sentencia se puede deducir que el material debe ir centrado y enfocado a contrarrestar lo mal que ha hecho la promoción del aborto y a defender la vida desde la concepción. El manual se realizó en la gestión anterior con fondos internacionales. La Procuraduría de los Derechos Humanos aseguró que acatarán la resolución de la Corte Suprema, pese a que en ningún momento el actual PDH se ha pronunciado respecto al aborto. Llamadas ilimitadas todo diciembre, desde 299 quetzales. Tigo presentó. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de miércoles. Ya usted veía las imágenes del reportaje. La Corte Suprema de Justicia ordena suspender la distribución de este manual auspiciado por la Procuraduría de los Derechos Humanos y la controversia no se hace esperar. Por eso, la etiqueta SF Derechos Sexuales. Hoy nos acompaña en el estudio Astrid Ríos, directora ejecutiva de AFI. Muy buenas noches, Astrid. Buenas noches. También nos acompaña Estuardo Zapeta y Fernando Espina en el estudio. Muy buenas noches a todos. Hola, buenas noches. Comencemos con Astrid para que nos explique cuándo se presentó esta acción legal y qué era lo que ustedes buscaban en primera instancia con AFI y con esta decisión que ha tomado ya la Corte Suprema de momento suspender la distribución del manual. Bueno, nosotros como asociación empezamos el monitoreo de este manual en el año 2015, luego de un proceso de control respecto a la actitud que iba a tener la actual Procuraduría de los Derechos Humanos y en ese entonces el Procurador de los Derechos Humanos. Pues nosotros estuvimos monitoreando la distribución de este manual y al darnos cuenta de una amenaza latente hacia el artículo 3 de la Constitución, pues nosotros decidimos presentar una acción de amparo en junio de este año. Es decir, 2 años después de que estuvimos tratando por las vías administrativas de que este manual saliera de la circulación, no por el contenido al 100% de lo que presenta, sino por presentar el aborto como un derecho sexual y reproductivo. Entonces eso es importante al momento de entender esta acción, que no es en contra de los derechos sexuales y reproductivos si es que los vamos a definir nosotros como país de Guatemala, sino que es considerar el aborto como un derecho sexual y reproductivo. ¿Cuál es la parte puntual que ustedes adversaron primero con la PDH y ya luego con la Corte Suprema de Justicia? Bueno, si me permite voy a leerlo para no desinformar a la población. Específicamente en la página 94 hay un cuadro que es la tabla de descripción de los derechos humanos asociados a los derechos sexuales y reproductivos. Y entonces aquí el Procurador de los Derechos Humanos, el que era Procurador de los Derechos Humanos, establece que es un derecho humano asociado a los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a decidir tener hijas o hijos o no tenerlos y cuándo tenerlos, el derecho de las mujeres a la protección de la salud reproductiva, la maternidad y el aborto seguro. Primero. Luego, en la página 121 dice, el aborto está inscrito dentro del marco del derecho humano a decidir cuántos hijos tener y cuándo tenerlos.
Y luego, en la página 123 dice que quienes se oponen a la legalización del aborto también acuden a numerosos argumentos, pero el principal generador del rechazo son los roles sociales construidos histórica y culturalmente. Entonces, lo que a nosotros nos preocupa es que no hay ningún tratado internacional en materia de derechos humanos que Guatemala haya ratificado o que no esté ratificado por el Estado de Guatemala, en donde se reconozca el aborto como un derecho humano. Ahora, de momento la PDH no puede seguir con la distribución de este manual a su personal, ¿verdad? Pues en este momento el Procurador de los Derechos Humanos interpuso un recurso de aclaración y ampliación. Entonces, tenemos que esperar qué resuelve la Corte Suprema de Justicia respecto a este recurso que interpuso el Procurador, para luego poder decir si la resolución o la decisión de la Corte Suprema de Justicia está firme o no. Estorro, ¿qué podemos decir de esta controversia? Siempre cuando hay estos temas, muchas veces la polarización no se hace esperar. Ya lo mencionaba Astrid, hay comentarios a favor y en contra de la decisión de la Corte Suprema de Justicia, pero ¿por qué son tan polémicos estos temas, Estorro, y cómo hay que observarlos desde una distancia prudente? Bueno, yo creo que tenemos que ir a la resolución de la Corte Suprema de Justicia. Y este es el documento 1434-2017. Al final dice, por tanto, otorga el amparo planteado a la entidad Asociación La Familia Importa contra el Procurador de los Derechos Humanos. En consecuencia, deja en suspenso la presentación y distribución del Manual de Derechos Humanos, Derechos Sexuales y Reproductivos y Atención de Embarazos de niñas y adolescentes. B, ordena a la autoridad impugnada, esto es a la PDH, y verá que el cese de su presentación, o sea, la presentación del manual y distribución, y que se abstenga de emitir cualquier manual o realizar cualquier actividad que conlleva apoyar y fomentar el aborto o prácticas abortivas. Es su presentación como derecho, la promoción de su legalidad o de la transgresión del derecho a la vida desde su concepción y los demás derechos fundamentales reconocidos y garantizados en la Constitución Política de la República y leyes del país vinculadas con dicho derecho. C, deberá contrarrestar los efectos que la distribución del material haya podido tener, no sé cómo los van a medir, mediante la distribución del material que sea congruente con los derechos garantizados en la Constitución Política de la República de Guatemala y mediante cualquier otra medida afín a tales efectos. 2, las obligaciones anteriores que entrañan abstención o cesamiento, por ejemplo el inciso B, donde dice que ya no puede seguir la reproducción de este manual y la distribución, deberá acatarse dentro de un plazo de 24 horas de haber recibido la ejecución, o sea que ahorita ya tuvo que haber cesado eso, según esta resolución de la Suprema. Aquellas que impliquen una obligación de hacer, o sea el inciso C, que le dice al procurador qué hacer, deberá llevarse a cabo dentro de un plazo de 3 meses contado a partir del mismo momento al final del cual deberá informar a esta Corte acerca de lo actado. Y 3, se apercibe, o sea que si no lo hace habrá una repercusión legal para el procurador, se apercibe a la autoridad impugnada, esto es la PDH y el procurador, que en caso de incumplimiento incurrirá en una multa de 4,000 quetzales. Bueno, y sigue la resolución. Sí, pero básicamente lo que dice es, no puede reproducir el manual, no puede fomentar el manual, no puede fomentar el aborto como una medida de derecho sexual, y como ya lo hizo, tiene que tener actividades que contrarresten lo que hizo con anterioridad. O sea, no sé cuáles van a ser esas actividades, porque dice que contrarrestará el impacto que tuvo la actividad anterior del Procurador de los Derechos Humanos. Entonces, es muy amplia la resolución, digamos, la nota final aquí de la Suprema. Ahora, ¿por qué es controversial? Obvio, tiene que ver con la cultura, tiene que ver con una cultura de base eminentemente cristiana, calvinista en el lado protestante, muy romana en el lado, romana Opus Dei en el lado católico, ¿verdad? Esas sectas son muy dominantes en el lado católico de un lado y en el lado evangélico del otro. Y pues aquí apela a la Suprema básicamente
a la garantía constitucional de la vida desde su concepción. Eso es realmente lo que está diciendo aquí. Y yo creo que eso siempre se va a prestar a un debate enorme, sea en Guatemala, o sea Roe versus Wade en Estados Unidos, o sea las resoluciones que tome Unión Europea, eso siempre va a estar a debate. Si hablamos de derechos sexuales, son derechos básicamente nuevos si los comparamos con otros, ¿no? Que se están discutiendo, en algunos países se están fomentando, en otros hay una ola de resistencia a los mismos, porque hay una definición que provoca de por sí debate. ¿Cuál es ese debate que se da en el tema de derechos sexuales y reproductivos, Fernando, y por qué puntos deberíamos de comenzar a plantear y discutir estos temas sin pelearse, sin polarizarse? Bueno, yo quiero empezar, he visto mucho ruido en Twitter acerca de decir ya nos quedamos sin derechos sexuales y reproductivos después de la resolución de la Corte Suprema de Justicia. Y a mí me gustaría empezar hablando un poquito sobre lo que es el amparo. Y el amparo es una acción que una persona que sienta que tiene un derecho vulnerado puede decir, este acto, esta resolución o esta situación está afectando un derecho humano mío. Y en este caso, la asociación que se constituye como el objetivo, entiendo yo, de proteger la vida y la familia, pues se ve de alguna forma afectada por un documento que emitió la Procuraduría de los Derechos Humanos. Entonces ellos accionan ante ese manual, y ante ese manual, más concretamente ante ciertos puntos del manual, como aquellos que reconocen al aborto como un derecho. Entonces acá lo que la Corte está diciendo es, Procurador de los Derechos Humanos, ese documento no puede seguir siendo distribuido y hay de alguna forma que reparar lo que ya se haya hecho alrededor. Entonces, no tenemos que pensar que los derechos sexuales y reproductivos en este momento desaparecieron o van a estar sujetos a alguna tutela o custodia. Es una acción puntual de la asociación contra un documento concreto de una institución pública. Eso por un lado, hablando del amparo. Y luego, en cuanto a los temas del aborto y a los temas de los derechos sexuales y reproductivos, yo creo que estos temas, ya lo planteaba Estuardo, están muy ligados con las culturas y con las religiones en los países donde se entiende que hay muchos más avances en la sexualidad, en el alcanzar de los derechos, pues estos temas se debaten de una forma mucho más amplia. En Guatemala, yo les diría, para empezar tenemos que ver cómo está regulado el aborto. En Guatemala lo único que encontramos en el aborto son delitos, es decir, es una situación ilegal. Si una mujer aborta, va a la cárcel, y el doctor que la atienda va a la cárcel. Entonces, a pesar de que el aborto en Guatemala está contemplado como un delito, no por eso deja de existir. Es una práctica que lo que hace es de alguna forma aislar a la clandestinidad. Entonces, lo que hay que debatir, como han debatido en muchos otros países, es, por ejemplo, en el caso de México, en el Distrito Federal es legal el aborto, en España es legal el aborto. Entonces, lo que hay que discutir alrededor de los derechos sexuales y reproductivos, y principalmente el tema del aborto, que es el del día de hoy nos está trayendo a esta controversia, es acerca de en qué condiciones podría declararse un aborto legal o no legal. Y eso no lo podemos decir nosotros en este momento, teniendo en cuenta que nuestra legislación lo contempla como un delito, y que la Constitución Política de la República dice que reconoce la vida desde su concepción. Esa es una discusión que muchos abogados hemos tenido acerca de, y no vamos a discutir acerca del derecho de la vida desde la concepción. Yo creo que el derecho de la vida desde la concepción, pues hay que protegerlo, pero aparte del derecho de ese ser humano que se está formando, también debería estar contemplado el derecho de una mujer que obviamente cuando hablamos de estos casos no podemos hablar de los casos más sencillos, como el de una mujer que simplemente no quiere ser madre y por eso decide abortar, aunque según yo es completamente válido. Pero tenemos nosotros que también pensar en los casos de mujeres o niñas. Hay un informe que ha estado circulando el día de hoy, donde nos dice que al año 2017 dice el informe que para el año 2017 habían entre 2.000, 4.009
niñas entre 10 y 14 años embarazadas y 80.995 entre 15 y 19 años. Pues yo lo que traigo a la mesa a la discusión es ¿qué hacemos con aquellas niñas pues que no han tenido acceso a educación, que no tienen acceso a conocer sus derechos sexuales y reproductivos? Conocemos que existen las condiciones de pobreza, condiciones culturales que muchas veces llevan a que las niñas sean vendidas, sean embarazadas, o las violaciones que conocemos. La realidad. Entonces, que tenemos, la pregunta es, en un país como Guatemala, donde las condiciones en muchos casos orillan a las mujeres pues a quedar embarazadas o que son víctimas de una violación, si estas mujeres no tendrían el derecho, si estando informadas, a decidir sobre su futuro, porque ser padre, ser madre principalmente, no es una decisión que se toma pues en unos momentos, es una decisión para el resto de la vida. Vamos a la primera pausa de la noche, la etiqueta SF Derechos Sexuales, volvemos luego de la pausa. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF Derechos Sexuales. Estamos hablando sobre esta decisión de la Corte Suprema de Justicia que suspende la distribución de un manual auspiciado por la PDH, en donde, bueno, se daban a conocer los derechos sexuales y reproductivos. Al inicio del bloque, Astrid mencionaba que usted no está, o AFI no están en contra de todo el contenido del manual. Tenemos una realidad que ya la mencionaba Fernando. Hay embarazos en niñas y adolescentes. El aborto está prohibido, pero se sabe que en la clandestinidad se realiza en condiciones para las mujeres muy peligrosas. ¿Qué se puede hacer con el resto del manual? ¿Qué se puede hacer con el resto del tema de derechos sexuales? ¿En qué ustedes están de acuerdo y en cuáles objetan algunas directrices? Aparte de la del aborto que usted ya nos mencionó. Sí, antes de responder la pregunta, solo quisiera dirigirme a lo que estábamos hablando en el bloque anterior, que era respecto a si esto es ciencia, si esto es religión, si esto es cultura, y realmente tanto la interposición de amparo que hicimos nosotros como asociación como la resolución de la Corte Suprema de Justicia no se basa bajo ninguna circunstancia en religión, sino que está basada completamente en las leyes ordinarias y especialmente en la Constitución de la República de Guatemala, que todos como guatemaltecos tenemos la obligación de defenderla, ¿verdad? Y de promover los derechos que están constituidos en la Carta Magna. Eso primero. Entonces hay que tratar de salirnos de esa discusión de que esto es religión. Sí, pero que inician invocando el nombre de Dios. Claro, pero el primer artículo de la Constitución dice invocando, no es el artículo, sino el preámbulo dice invocando el nombre de Dios. Y ahí establece cuál va a ser el parámetro de todo lo que tenga la Constitución. Claro, pero la ciencia no está invocando a Dios. Cuando dicen que la vida empieza desde la concepción, cuando un espermatozoide fecunda a un óvulo fértil, ahí no estamos citando ninguna parte a Dios, sino que eso es ciencia. E incluso cuando hablamos del negocio de la vida, que no voy a entrar a discusión, por ejemplo, de la moralidad o no de eso, pues cuando hablamos de, por ejemplo, una fertilización in vitro, yo lo que estoy buscando es la unión de un espermatozoide con un óvulo para crear, en ese caso, la vida. Entonces, el proceso de desarrollo de un ser humano es una cosa. Ahora, la dignidad de ese ser humano, por el simple hecho de pertenecer a la especie humana, como lo dice el preámbulo también de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, eso no tiene nada que ver con religión. Entonces, independientemente de cuál sea el preámbulo de nuestra Constitución, la ciencia y el artículo 3 de la Constitución Política de la República protege la vida desde la concepción. Entonces, en este caso, creo yo que es importante cuando empezamos a tener discusiones como estas, definir qué es entonces los derechos sexuales y reproductivos, porque como
empezaba yo respondiendo la pregunta, no existe una definición de qué sean los derechos sexuales y reproductivos. Cuando se introdujo este término en 1994 en la Conferencia Mundial sobre Desarrollo y Población, pues ahí no hay consensos, y desde 1994 hasta el 2017 no hay una definición legal, una definición que los estados hayan adoptado o que hayan llegado a un consenso, los que de verdad tienen representación para poder hablar del estado sobre una definición como esta. Entonces, en este caso creo yo que tenemos que empezar por ese primer paso, saliéndonos de los términos ambiguos, de los términos de todo cabe dentro de los derechos sexuales y reproductivos, y basarnos en una discusión donde todo esté claro. Por eso es que nosotros promovemos hablar sobre los embarazos en niñas y adolescentes. Eso es algo que nosotros tenemos que erradicar, pero no lo vamos a erradicar terminando la vida del ser humano que también fue víctima o que es inocente en este acto de violencia sexual. Sin llegar a ese extremo, sí se puede ayudar mucho en erradicar ese tipo de casos que nos dañan a toda la sociedad, los embarazos de niñas y adolescentes, si se les da una educación temprana a los niños, a la niñez, de su cuerpo y del respeto que se debe también a su cuerpo, y que no sean objetos de agresiones de ningún tipo de otra persona. Eso es un derecho sexual. En eso tenemos eso es un derecho un consenso. humano. Es un derecho humano. Bueno, es que, digamos, los derechos sexuales son derechos humanos, pues, porque la sexualidad es algo humano. Claro, nosotros somos seres sexuados y por eso es como asociación nosotros promovemos la educación sexual, por supuesto que sí. Incluso dentro de nuestra asociación tenemos organizaciones que trabajan específicamente en los temas de educación sexual en el ámbito público. Nosotros damos capacitaciones a los padres de familia, quienes nosotros creemos que son claves en la erradicación del problema de los embarazos en niñas y adolescentes. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo como asociación son soluciones reales, soluciones que le permitan a la mujer, a las niñas o a las adolescentes tomar una decisión libre e informada, consciente de lo que van a hacer, ¿verdad? Sin desinformar a la mujer. Entonces, ¿qué es lo que nos preocupa a nosotros? Presentar el aborto como una solución al problema. Eso no va a solucionar el problema. Yo no puedo solucionar un problema como lo es el trauma de una violación sexual, que hablábamos antes de iniciar el programa, en donde decíamos, realmente no podemos hablar a ciencia cierta qué se siente porque no lo hemos vivido, ¿verdad? Entonces, pero no podemos enfocar ese debate solo a cuestiones de sentimientos, sino que hay que hablar de lo que realmente está en juego. En los casos, Astrid, que lastiman más, como el de una violación, digamos, en donde, si bien no sé si existe un consenso de qué hacer en esos casos, porque creo que es la persona la que debe decidir qué quiere hacer, pero se le debería dar una libertad de qué es lo que quiere hacer con su vida, con su caso, con ese dolor que está sintiendo. Yo creo que ninguno de nosotros, yo como varón, no puedo decidir por ella qué es lo mejor. Le pudiera dar tal vez algunas alternativas junto a otras instituciones, pero ella debería en algún punto elegir qué es lo que quiere para ella y para ese niño, para ese hijo. ¿Les estamos dando alternativas a las mujeres en este caso, o las estamos dejando con una sola opción? Yo no creo que la estemos dejando con una sola opción si no legalizamos el aborto. Hay distintas soluciones u opciones a las que como mujer podemos optar en casos en casos extremos como lo es el embarazo como consecuencia de una violación sexual. ¿Qué es lo que nosotros proponemos como asociación? Y creo que es importante, y aprovechando la oportunidad que tengo de dirigirme al pueblo de Guatemala, pues es básicamente ser valientes en estas circunstancias difíciles donde realmente se ha vulnerado lo más preciado que tiene una niña, una adolescente o una mujer, que es su intimidad, el cuerpo, su sexualidad, ¿verdad? Ese derecho a ser protegida, a tener esa seguridad de poder vivir como ella quiera en libertad, este derecho humano que tenemos todos. Ahí es donde nosotros entramos como asociación para ofrecerles soluciones que no atenten en contra ni de la Constitución, ni de la vida de un inocente, y por supuesto también protegemos la vida de la mujer, de las niñas, de las adolescentes y su salud. Entonces, cuando nosotros tenemos que hablar del aborto, hay que hablarlo desde la A a la Z, y hay que decir que el aborto nunca va a ser seguro.
Sí, el aborto puede realizarse en condiciones donde podamos evitar o podamos reducir el riesgo, pero nunca vamos a evitar los riesgos médicos para la salud de quienes se está realizando el aborto, que son científicos y que hay pruebas Creo que esos riesgos se deben hablar y se deben de socializar, incluso aunque no se sea víctima, por ejemplo, de una violación en un caso. Se deben de conocer esos riesgos, se deben de conocer las consecuencias que puede tener la práctica de un aborto. Ahora, si esa mujer violada no quiere ni darlo en adopción ni tenerlo, ¿a dónde va a acudir en este momento? Hablemos de la realidad. Porque muy bien que la Constitución diga que protege la vida desde el nacimiento, pues la Constitución nos debería de tener todos nuestros derechos vitales cubiertos y no lo hace. El Estado no lo hace. Pero en esa realidad, si esa mujer no quiere tener a ese niño, ¿qué realidad es la que tiene que vivir hoy por hoy acá en Guatemala? Tiene que ir a la clandestinidad. Porque eso sigue sucediendo. La mayoría, y es un negocio. Realidad, la mayoría de abortos mueren. Miren, yo creo que hay que entender que por alguna razón, de hecho, una de las manifestaciones más grandes del aborto tenía como símbolo una cercha. Y pues no voy a explicarlo porque es complicado, hasta cuesta visualmente explicarlo, porque ese era originalmente el símbolo de la gente que decía que había que luchar contra el aborto clandestino, pero el aborto clandestino existe. Aquí la pregunta, y regresemos a lo que decidió la Suprema. La Suprema decide, con base en lo que ustedes hicieron, o lo que propusieron, suspender la reproducción del manual, pero la distribución. Pero en la segunda parte dice algo muy interesante, y es una pregunta que yo tengo. Dice que deben hacerse, en el punto 2 dice que deben hacerse acciones para contrarrestar lo que ha dicho la PDH. A mí me gustaría saber, digamos, que aquí la asociación La Familia Importa, AFI, ¿qué propone a la PDH para hacer? Ojo, que está bajo apercibimiento la PDH. Que lo tiene que hacer. Que, o sea, lo tiene que hacer, Claro, que se resuelvan los recursos. Y aquí hay un abogado y sabe qué significa apercibimiento, ¿verdad? Tiene consecuencias penales. Que te van a jalar las orejas. Sí, no solo jalar las orejas, sino que entonces, si la Corte no propone acciones, porque no las propone, por ejemplo, aquí la asociación La Familia Importa, ¿cuáles son las acciones que tendría que hacer la PDH? Porque eso sí está en la resolución, y eso está muy claro, en las acciones que tiene que hacerlas en los siguientes 3 meses. ¿Cuál sería la propuesta? Claro, en este caso, y qué bueno que hacen esa pregunta, porque es importante decir que nosotros estamos disponibles para darle asesoría a la Procuraduría de los Derechos Humanos y especialmente al Procurador de los Derechos Humanos para cumplir el inciso C de la sentencia. En este caso, el manual que ellos estaban proponiendo de derechos sexuales y reproductivos era un manual de formación para distribuir al público en general, pero el objetivo de esto era la formación. Exacto. Entonces, nosotros proponemos incluso lo mismo. Realmente es muy difícil decirle al Procurador de los Derechos Humanos qué tiene que hacer exactamente, porque él como Procurador tiene autonomía y tiene unas obligaciones que la Constitución y el mandato que él ostenta le otorgan. Entonces, en este caso, lo que nosotros podemos hacer como asociación es estar a la disposición de la Procuraduría y del Procurador de los Derechos Humanos para darle una asesoría respecto a lo que la Constitución Política de la República establece, las normas, tratados y convenios internacionales establecen, y pues promover lo que realmente nosotros como guatemaltecos tenemos que proponer, que es el derecho a la vida desde la concepción, soluciones reales para las mujeres y para las niñas que están pasando por estas circunstancias que realmente merecen nuestra atención al 100% y soluciones reales al problema. Y entonces, en este caso, ¿qué podemos hacer y qué es lo que ha hecho la Procuraduría de los Derechos Humanos? Han hecho foros de derechos sexuales y reproductivos, han sacado informes respecto a cómo reducir la mortalidad materna, y nosotros como asociación también lo hemos hecho. Incluso tenemos los estudios disponibles. Entonces, ¿qué le proponemos al Procurador de los Derechos Humanos? Le proponemos asesoría, le proponemos información, le proponemos contenido, le proponemos a su disposición todo lo que está bajo nuestra
posibilidad de realizar, de ponernos al servicio no solo de la Procuraduría, sino de la población en general, porque todos merecemos educación y todos merecemos soluciones reales. Bueno, vamos a la pausa, ya lo sabe, la etiqueta SF de Derechos Sexuales, volvemos luego con más de este tema. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF Derechos Sexuales. Estamos hablando sobre la decisión de la Corte Suprema de Justicia de suspender la distribución del manual de la PDH de Derechos Sexuales y Reproductivos y lo que eso conlleva. Fernando, te toca. Sí, bueno, a mí me gustaría tocar 3 temas que me parecen fundamentales en la discusión. Primero, hablamos acerca de la educación sexual, y la educación es un derecho constitucional. La misma Constitución nos dice que tenemos derecho a la educación y la sexualidad es un derecho inherente al ser humano. Entonces, si todos como seres humanos somos seres sexuales, desde nuestra juventud o desde nuestra pubertad va a despertar en nosotros ese instinto sexual. Entonces, antes de que esto suceda, sin nosotros saber qué consecuencias puede tener relaciones sin protección, puede tener relaciones sin saber hacia dónde podemos ir, puede llevar a embarazos no deseados. Entonces, a mí me parece que como tema fundamental que la PDH sí debería de estar tocando, y no solo la PDH, sino que el Estado lo debe tener muy sólido en su pensum de estudio, es los derechos sexuales y la sexualidad. ¿Cuáles son las responsabilidades y las consecuencias que nuestra sexualidad puede tener? Si nosotros tenemos esta información acerca de las consecuencias de relaciones sin protección, del no uso de anticonceptivos, entonces pues lo más seguro es que vamos a tener embarazos no deseados. Pero con esta información, yo recuerdo claramente, yo soy de Petén, estudiaba en una escuela pública y sí recuerdo más o menos cuando tenía unos 13, 14 años que tuve un par de charlas acerca de métodos anticonceptivos y el uso de preservativos, y a mí eso pues sí me sirvió mucho. Yo creo que eso es una cuestión que es importante debatirse, discutirse, eso por un lado. Y por otro lado, en cuanto al tema concreto del aborto, yo veo en la cuestión del manual, a mí sí me llama bastante la atención que la PDH en este manual lo presentara como un derecho, cuando nuestro marco legal lo castiga como un delito. Entonces puede ser de alguna forma contradictorio que nos digan en una charla que yo tengo derecho a un aborto seguro, cuando la ley dice que si yo aborto voy a ir a la cárcel. Y el doctor que me atienda en este aborto va a ir a la cárcel. Entonces, aquí hay una contradicción que yo creo que es importante discutirla, analizar qué se puede hacer más allá de lo que la PDH nos está presentando. Y luego yo he escuchado a varios grupos de mujeres opinar acerca de la libertad sobre su propio cuerpo, las decisiones sobre su propio cuerpo. Y yo creo que acá es otra cuestión que también debe tocarse, debe abrirse este debate. El debate que estamos teniendo en Twitter está súper interesante. Quienes no lo estén siguiendo, por favor, duro, ingresen al Twitter, vean la etiqueta SF Derechos Sexuales, porque se está hablando acerca de las necesidades de reformas, se está hablando acerca de las responsabilidades de la sexualidad, de los derechos de esta persona que fue concebida y también de los derechos de la mujer, pues que como se ha planteado en muchas ocasiones, debería de tener el derecho a decidir si quiere ser madre por el resto de su vida o quiere interrumpirlo. Ahora, ¿cuándo? Las preguntas que se plantean es, ¿hasta cuándo un aborto es científicamente poco dañino para una mujer? ¿Verdad? ¿En qué circunstancias? Por eso es que hay países que han avanzado en este tema y tienen una ley de aborto con
ciertas causales que son permitidos. No es que yo voy a abortar pues porque simplemente quiero abortar, sino que hay causales como las violaciones, como malformaciones genéticas, como problemas en la madre, problemas en la niñez. Por eso no hemos llegado a ese debate. ¿Por qué no hemos llegado a ese debate? ¿Por qué no se ha planteado, como está sucediendo en estos momentos en redes sociales, con la etiqueta SF de derechos sexuales? Ahí la respuesta es lógica y la dio la Corte Suprema y yo creo que se la dio a ustedes. No se puede plantear porque simple y sencillamente está fuera del marco legal. Por eso, el debate del marco legal, ¿por qué no se, debate? Es otro debate. Ajá, claro. Ese creo que ese no es el debate. Y luego lo que hablábamos si en va el a ser en las primeras 6 semanas, el primer debate. O va a ser en las primeras 12 semanas, que es lo que han llegado también otros países, a decidir. Hay muchos parámetros, pero la Corte Suprema de Justicia dice aquí que la PDH no puede fomentar el manual y que no puede considerar el aborto como un derecho sexual. ¿Por qué? Porque eso está definido en la Constitución como la protección, el Estado protege la vida desde la concepción, con lo cual, como ya explicaste, aquí hay un problema serio que este manual no considera esa parte eminentemente constitucional, la violenta, y por lo tanto queda fuera totalmente. Y no solo eso, y por eso yo preguntaba qué acciones podrían recomendarse, porque tiene la obligación a partir de hoy, de hecho, los siguientes 3 meses, dice, después de la sentencia, que a partir de hoy, hoy miércoles y jueves y viernes, en los siguientes 3 meses, tiene que empezar a hacer acciones para subsanar, en teoría, el daño hecho por el manual y por la publicidad del aborto como un derecho sexual. Y eso está en la resolución, eso no es de nosotros, eso es la resolución, pero regresamos a que no puede haber un debate porque simple y sencillamente vas a caer en el plano legal donde dice esta cuestión es ilegal. Y por eso yo creo que propongo que el debate sea del marco jurídico. Realmente. Salirnos del marco jurídico. Salirnos para debatir lo que la Constitución dice y lo que está penado como el aborto, que es ilegal, ¿está funcionando para que no exista el aborto o es realmente una letra muerta de ley y en la realidad está sucediendo? ¿Qué es lo que pasa? Que en Guatemala los abortos suceden. Sí. Pero suceden en forma clandestina y suceden en lugares donde no son apropiados. Así es. Cuando estamos hablando de personas de escasos recursos. Ahora, las personas que tienen la posibilidad se van a México y abortan. Se van a Estados Unidos y abortan. Eso es una realidad que nosotros no podemos controlar. En cuanto a lo que preguntabas acerca de que por qué no estamos en este debate público-político, yo creo que no hay que olvidar que los políticos en este país... su interés generalmente está vinculado con reelegirse y con conseguir simpatías. Y no podemos negar que somos un país con una alta influencia de las iglesias. Yo recuerdo claramente una imagen de un alto jerarca de la Iglesia Católica que en una mañana salió con una bala y un condón, diciendo que eran más o menos lo mismo. Y también recuerdo hace muy poco como un grupo de representantes de una iglesia católica fueron con unos diputados a presentar una iniciativa de la vida que se llamaba la ley de la familia, que se le calificó como la ley homofóbica. ¿Por qué? Porque no era una iniciativa que dijera, bueno, voy a proteger a la familia en términos normales, sino que obligaba al Estado que su política no podía hablar de diversidad sexual, que no podía hablar de derechos sexuales y reproductivos, reprimía este tipo de cosas. Entonces el político que está con ese interés, que dice, las iglesias tienen muchos votos, entonces quedo bien con las iglesias, cae en eso, ¿verdad? Cae en eso, y yo pues me atrevería a preguntarme si ellos en sus vidas privadas practican eso, ¿verdad? Lo que están defendiendo, lo que están proponiendo. Astrid. Sí, en este caso yo difiero un poquito respecto a que no podemos tener un debate, porque nosotros como asociación, al participar en los foros públicos y en la esfera de la sociedad civil, hemos tenido estos debates. Siempre estamos debatiendo el derecho a la vida, siempre estamos debatiendo cuáles son las opciones que tienen las mujeres, que tienen nuestros jóvenes, y la verdad es que los seres humanos en general, al ser seres sexuados, ¿qué es lo que está sucediendo en el debate que ya está en nuestro país? Si no, no estaríamos teniendo estos espacios públicos. Lo que está sucediendo es que están desinformando, nos estamos descalificando los unos a los otros. Y antes de los argumentos. Y no estamos, exacto, no estamos escuchando
escuchando cuál es la postura de la otra persona. Entonces, cuando empezamos a tener un debate que se base no en religión, que se base en ciencia, que se base en la verdad, que se base en decir las cosas como son, no en eufemismos. Por ejemplo, algo muy común en este manual y que encontramos con todos los que proponen el aborto como un derecho humano es la interrupción del embarazo. ¿Por qué no hablamos las cosas como son y decimos la terminación del embarazo? Porque yo no puedo interrumpir el desarrollo de un ser humano y pretender que después yo lo puedo reanudar. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo? Estoy terminando la vida o terminando el desarrollo de una persona que pertenece a la especie humana. ¿Qué tenemos que hacer para poder tener unos debates de altura? Número 1, respetarnos. Número 2, no desinformar. Y número 3, crear espacios donde todos podamos participar sin descalificarnos los unos a los otros. ¿Por qué la iglesia no puede participar si quiere participar? ¿Por qué la familia no puede participar si quiere participar? O sea, todos tenemos que poder participar porque todos somos parte del Estado de Guatemala, todos somos ciudadanos guatemaltecos y todos tenemos que tener una opinión respecto a esto. En el tema de derechos sexuales, yo tengo una pregunta. Como es un término, un derecho que muchas veces está comenzando a debatir en varios países, en otros ya están más avanzados. Cuando hablamos de derechos sexuales, y esto para el ámbito educativo, estamos hablando de disfrutar de una vida sexual activa, sin coerción, sin violencia, sin agresión, o es no tener una vida sexual activa, ya sea en el matrimonio o fuera del matrimonio. Porque la realidad es esta: yo estudié en un colegio católico, en donde recibí educación sexual, en un colegio católico, llamativo. Pero la educación sexual que se recibía en la institución se limitaba a no practicar tu sexualidad hasta el matrimonio. La realidad que nosotros veíamos era que mucha gente estaba practicando, tenía una vida sexual activa y nadie le decía qué hacer en esos casos, porque la institución no lo permitía. Lo que yo digo es, cuando hablamos de derechos sexuales, debemos de salir un poco de la caja y decir, ok, hay una opción que es la abstinencia, la castidad, pero como una opción válida que creo que no debe de ser despreciada. Y que puede estar vinculada a sus creencias religiosas. Claro, no debe ser peyorativo, pero que también existe una decisión de la persona de ejercer su sexualidad fuera del matrimonio o antes del matrimonio. Si se le da las herramientas a esos jóvenes, a esos adolescentes, para, si deciden eso, ejercerla con responsabilidad, porque si no los estamos aventando a un abismo de vayan ustedes a probar o váyanse a informar al internet, que creo que no es un docente ni es el padre de familia que queremos que instruya a nuestros jóvenes. ¿Qué hacemos en estos casos? ¿Y qué dicen? Que se me acaba el tiempo, entonces vamos al corte. SF de derechos sexuales. Se te acabó tu derecho. Me quitaban el derecho de seguir hablando. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF Derechos Sexuales. Antes del corte planteaba yo la pregunta: ¿qué hacemos en el caso de la educación temprana, de los primeros años de esta educación sexual, cuando sabemos que en muchas instituciones solo se plantean algunas opciones y se rechaza la realidad de lo que pasa mucho en la vida de muchos jóvenes cuando tienen una vida sexual activa y no se les dice cómo ejercerla con responsabilidad? ¿Qué dice AFI en esos casos? No podríamos estar más de acuerdo con ustedes con eso. Si nosotros le brindamos a nuestros jóvenes una información sesgada o una información incompleta, ellos van a tomar malas decisiones. Por eso es que nosotros como Asociación La Familia Importa proponemos una educación afectiva sexual, porque creemos que es importante darle herramientas a los jóvenes para que puedan ejercer su sexualidad. Una vez más, repito, nosotros somos seres sexuados como seres humanos y la sexualidad es algo que no podemos evitar. Pero la vida sexual existe fuera del matrimonio. Pues es una realidad que existe. ¿Y qué se le puede decir a los jóvenes que están practicando por decisión propia una vida sexual activa? Por ejemplo, utilicen métodos para que no existan embarazos no deseados. ¿Ustedes apoyan eso?
El mensaje es libertad, libertad a través de la información. Cuando nosotros le damos la información completa, como les decía, respecto a cuáles son las consecuencias, por así decirlo, de los anticonceptivos. Por ejemplo, nosotros hemos visto campañas en donde dice el sexo es divertido si lo haces protegido, pero si nos vamos a la parte de atrás del condón, de un preservativo, les dice cuál es el porcentaje de fallo que puede tener, no solo respecto a la prevención de un embarazo, sino a la prevención de enfermedades de transmisión sexual. Entonces yo no le puedo decir a los jóvenes que van a tener sexo seguro si se ponen un condón, porque no necesariamente yo voy a evitar el riesgo, voy a reducir el riesgo, pero lo que nosotros queremos para nuestros jóvenes es evitar el riesgo. ¿Cómo vamos a terminar con todos estos problemas sociales que tenemos por una sexualidad desordenada? Lo vamos a hacer a través de una sexualidad ordenada e informada. Eso es lo que nosotros proponemos como asociación. Y platicábamos respecto a que solo se habla de las mujeres o solo se habla de las niñas y se deja fuera a ese componente. A nosotros. Exacto, a ustedes que me rodean, a los hombres. Y ese es otro elemento clave para alcanzar un debate de altura. Yo no puedo segmentar para quién es este debate. Ustedes como hombres también tienen una opinión respecto al debate, porque yo no puedo quedar embarazada sola. Necesito a un espermatozoide, incluso, ¿verdad? Necesito a esa célula sexual masculina, que es el espermatozoide, para poder lograr cuando se dice que hay derechos sexuales, que una mujer no puede ser agredida en su cuerpo, se le está hablando también al varón y se le está diciendo que la mujer tiene derechos y que también él tiene obligación de respetar esos derechos y también responsabilidades. O sea, esto es un debate de todos. La presuposición ahí es que el hombre es agresor y la mujer es víctima. Incluso existe al revés. Por eso los derechos sexuales son para todos. Exactamente, derechos sexuales es para hombres y mujeres. Es como hablar de género, y cuando hablamos de género, que eso es tema de mujer. No, el tema de género es de todos. Es hombres y mujeres. Yo solo quiero hacer una acotación aquí muy interesante. Una tuitera envió los números de embarazos de enero hasta septiembre de 2017, de este año, que me pareció fascinante ver los números, y muchas gracias por enviarlos. Quiero insistir en que el debate que se están teniendo en Twitter es un debate no solamente maduro, no solamente muy bien informado, sino que también están proponiendo. Y yo creo que sería AFI y la PDH y la Suprema y nosotros y los medios deberíamos estar leyendo este debate, siguiendo este debate, porque el debate está muy interesante y ojalá siga, pero estoy viendo una correlación directa en que los departamentos, a excepción de Guatemala, que tienen por lo menos más del 50% de población indígena, me refiero a Sololá, Huehuetenango, Alta Verapaz, también son los departamentos que tienen mayor cantidad de embarazos en niñas de 10, en el primer corte es a 14 y en el segundo corte es a 19 años. Entonces, aquí hay un factor cultural que también tenemos que entender y tenemos que debatir. Y tenemos que debatirlo. ¿En qué idioma también estamos comunicando? Así es. No solo en qué idioma, estamos entendiendo la cultura de, por ejemplo, de Huehuetenango supera, y ahí están los números, Huehuetenango supera al departamento de Guatemala. No están preparadas para ser madres, hay que hablar de ese tema. Entre 10 y 14 años. Y no les llega la educación. Entonces, también sí es una responsabilidad del Estado, pero también una responsabilidad no solo del Estado, de medios, aquí sí, de iglesias, ¿verdad? Del sistema educativo, del sistema de salud. Porque ahí estamos viendo que la familia está fallando. Y también, ahí, y por qué no decirlo, también de empresarios, a todos nos interesa. Porque miren, actividad sexual la tienen los noruegos, la tienen los suecos, la tienen los ingleses, la tienen los franceses, la tienen los guatemaltecos, los mexicanos y los argentinos. Todos tenemos actividad sexual. Pero ¿por qué ellos no tienen 2.54% de crecimiento demográfico y nosotros sí? Esa es una de las preguntas que también creo que es importante entrar al debate este. ¿Por qué en Suecia o en Noruega o en Finlandia no vemos niñas de 10 o 14 años embarazadas? Y aquí sí en Guatemala, y ahí están los números. ¿Ya? Entonces, cuesta hablar también de planificación familiar. Porque a veces las mismas culturas son muy restrictivas. Voy a los números de Huehuetenango. Huehuetenango tenemos 7 grupos culturales, o por lo menos 7 grupos lingüísticos diferenciados. ¿Ya? ¿Cómo estamos llegando y cómo se está acercando? Y aquí voy a los de Huehuetenango, pero vamos a Alta Verapaz. Miren los números de Alta Verapaz. Y entonces,
aquí es donde no solo AFI, sino todos tenemos que entrar en este proceso. No me refiero a simple y sencillamente fertilidad o crecimiento demográfico, me refiero al nivel educativo en el que estamos, porque al final estos países llegaron a donde están porque tuvieron también un nivel de desarrollo educativo fuerte. No, y que esos núcleos familiares crecieron en ambientes en donde se les puede, digamos, proteger y promover, porque la realidad hoy en día es que hay núcleos familiares en la extrema pobreza que son de 6, de 8, de 10 miembros, y eso es realmente una familia sólida, una familia funcional. Tenemos que hablar también de eso. En esos, fíjate que me gustaría hablar de dos temas. Primero, referirme a parte de lo que hablaba Estuardo acerca de por qué en Guatemala tenemos nosotros las condiciones que tenemos acerca de las tasas de natalidad, y también hablar acerca del factor cultural religioso de cómo vemos a la sexualidad. En Guatemala la sexualidad es como un tabú. Cuando uno sale del país y se relaciona con otras personas, con otras culturas, nos damos cuenta que en otras culturas pues el sexo es algo de lo más normal, ¿verdad? En cambio aquí en Guatemala cómo entrarle, qué hablar, qué hacer, qué no hacer, es algo de lo que no se habla y que todos practican. Entonces como que tenemos que romper ese paradigma del tabú, de lo prohibido alrededor del sexo, cuando es algo tan normal y natural. Y por otro lado, volviendo al tema del aborto, si bien estamos hablando mucho acerca de la importancia de la sexualidad y de la educación sexual y sus consecuencias, acá César Galindo nos pone un tuit muy interesante, nos dice: no sé si es solamente cuestión de educar a la niña, cuando no todo depende de ellas, cuando hay adultos que abusan de estas niñas. ¿Cuánta niña en este país es obligada a casarse, truncando así sus sueños de mujer? Entonces, digamos, la educación sexual puede cubrir una buena parte para evitar llegar a los abortos, a la violencia, pero cuando esa otra parte no es cubierta por la educación, porque no depende de la niña, del adolescente, sino que es víctima de una cultura, es víctima de un hombre que la abusa, pues en este caso debería existir una alternativa. Debería existir una alternativa de cómo resolver la situación. ¿Qué hacemos con una niña de 12 años embarazada producto de una violación? ¿Podemos preguntarle a esa niña si quiere ser madre? Incluso está preparada para esa pregunta. Y en este caso a mí me gustaría también agregar respecto a, o sea, lo que estamos hablando nosotros ahorita denota por qué el debate no ha funcionado, porque estamos sacando actores del debate. Entonces en este caso nosotros estamos diciendo que, y yo creo que este tuitero tiene toda la razón en decir que esto no es solo para las niñas, los hombres también tienen que participar. En este caso, si queremos involucrar a las iglesias para que eduquen en sexualidad, las iglesias entonces tienen que participar en este debate. Yo no puedo reducir la participación en este debate tan coyuntural como lo es la educación de nuestros niños, la educación de los adolescentes, transformar nuestro país a través de la educación. Ahí tenemos que participar todos, y creo que eso es importante dejarlo claro al momento de debatir. No podemos callar sectores solo porque no me parece que es lo que ellos están proponiendo. Yo los escucho, saco lo que me parezca bueno o no de sus argumentos, y pues llegamos a una conclusión que tenga como principal objetivo educar a nuestra niñez y adolescencia. Porque como mencionaba, en los países europeos, los países desarrollados, ¿cuál es la clave? La clave no han sido, por ejemplo, los anticonceptivos o la legalización del aborto. La clave ha sido la educación, el desarrollo económico, la integración de los sectores. Exacto. O sea, una vez tú tengas la información completa para poder tomar una decisión, donde no te han desinformado, donde te han dado todos los datos como son, y donde no se mezcla una ideología, sino que nos basamos en biología, en ciencia, en lo que es realmente una realidad biológica, ni en la religión incluso. No hay que sesgar esto. La educación es universal, la educación tiene que ser completa y la información tiene que ser completa. Yo algo que saco de provecho, creo que algo que me ha gustado mucho de esta conversación que hemos tenido hoy, incluso en el debate en redes sociales, es que a pesar de distintas visiones, por ejemplo, me sorprendió cuando dijiste lo de los métodos anticonceptivos, pero que no exista desinformación hacia ellos. O sea, ustedes tampoco están denostando o rechazando los métodos anticonceptivos, pero que existe la alternativa del joven, del adolescente, que sepa que si va a ejercer su sexualidad, hay una alternativa de métodos anticonceptivos, métodos que tienen también consecuencias, y que sepa cuáles son las consecuencias, que si desea mejor
la abstinencia, pues ahí está también esa alternativa que puede él ejercer con suma responsabilidad. Lo que hay que fomentar, creo yo, y muchas veces por los prejuicios y la polarización no se hace, es en formar ese criterio crítico, ¿verdad? De poder, como decía Astrid, escuchar todas las opciones, escuchar todas las visiones y quedarse con lo que más crees que es conveniente para tu persona. Creo que ahí estamos definiendo el derecho sexual y reproductivo de cada persona, no solo el de la niña, sino también del varón, a elegir qué es lo que quiere ejercer en libertad y sin que nadie la agreda. Y en este caso, a mí me gustaría también resaltar algo que usted estaba diciendo respecto a la familia, de que muchas veces se argumenta que es la familia el problema, ¿verdad? Entonces, en este caso, hay que incluir a la familia en la solución, hay que incluir a los padres de familia en la solución y hay que darles una participación activa, porque en última instancia, según nuestra legislación, quienes son responsables por esos menores de edad son sus padres, son sus tutores. Entonces yo no puedo dejar al responsable fuera de la discusión. Ahí es algo importante que la familia siempre esté presente. Hay que incluir a todos. Muchísimas gracias, Astrid, Estuardo, Fernando, por esta conversación. A usted muchas gracias por seguirnos. Esto fue Sin Filtro. Feliz noche, nos vemos mañana.